Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, mi nombre es Emanuel Gersenich. Bienvenidos a esta clase donde vamos a arrancar viendo, por un lado, lo que es la NIC 16, por el otro lado, lo que es la NIC 40, ¿sí? Tenemos dos normas sobre las que vamos a hablar hoy, que son dos normas que están muy relacionadas, son distintas una de la otra, pero están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque una se trata de propiedad, planta y equipo, lo que es la NIC 16, ¿sí? Una norma que si la trasladáramos al ámbito local, ¿sí? Entenderíamos bienes de uso, ¿sí? O en otro plano diríamos bienes para ser utilizados como factores de la producción, ¿sí? Pero aquí lo llamamos propiedad, planta y equipo, que en definitiva lo que es el activo fijo, el CAPEC, como les gusta decir a los evaluadores de proyectos. Eh, esta norma, esta NIC 16, nos va a hablar de diversas cuestiones que tienen que ver con estos activos no corrientes, ¿sí? ¿Y por qué digo que está relacionada la NIC 16 con la NIC 40? Porque la NIC 40 habla de propiedades de inversión, ¿sí? Eh, otro activo no corriente, otro activo no corriente, que como activos no corrientes van a estar expuestos en el estado de situación patrimonial dentro de los activos inmovilizados, solamente que abiertos en lo que son propiedad, planta y equipo, lo que son eh, propiedades de inversión. Lo mismo sucede en normas locales, nada más que con nombres diferentes. También cuando veamos las propiedades de inversión vamos a ver cómo medirlas, cómo evaluarlas, en qué casos son propiedades de inversión y en qué casos no son propiedades de inversión, que también es un tema que a nosotros nos compete. Entonces, es muy importante poder ver estas dos cuestiones. Eh, Lógicamente, esta explicación tiene la profundidad necesaria que nosotros les estamos dando a las normas en la materia de contabilidad superior de la Universidad Nacional de Luján. De hecho, esta charla es para ese curso, ¿sí? Pero bueno, ya también queda como material de consulta para todos aquellos que necesiten consultar cuestiones básicas sobre la NIC 16 y sobre la NIC 40, ¿sí? Que son normas las más vigentes que están publicadas en la página de la Federación, ¿sí? Con alguna connotación internacional, porque como son normas internacionales, trato de buscar autores internacionales que hablen sobre el tema, ¿sí? Sobre todo esta gente de... no lo tengo anotado acá, no tengo la carátula, pero bueno, les prometo de acá, del INSP, ¿sí? De un instituto eh, internacional que se dedica a estudiar estas normas, sigo de carácter internacional. Bien, sí, pero sobre todo latinoamericano, ¿sí? Que, si no me falla la vista, es Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, ¿sí? Que tiene carácter internacional y tiene muy buenos análisis, está bien, no está todo, pero nos da una idea de cómo nosotros podemos arrancar a interpretar las normas que no son fáciles, no son, no es que no sean fáciles, sino que no es amena su lectura, ¿sí? Después la contabilidad es contabilidad en todos lados, tampoco es que vamos a encontrarnos con nada distinto de lo que nosotros conocemos. Solamente que tiene algunas cuestiones que debemos leer y debemos poder interpretar para poder. Así que vamos a ir recorriendo la norma en sus diversos momentos, en sus diversos aspectos, ¿sí? Es importante aclarar que el material que voy a usar en esta disertación es propiedad de la doctora María Estela Michelena, tanto el material, la presentación
como la guía de casos prácticos de aplicación, que vamos a ver algunos, por ahí no los vamos a llegar a ver todos, pero ambos son propiedad intelectual de la doctora Michelena, y es importante mencionarlo porque tenemos un compromiso de si alguien desarrolló un archivo, porque yo me voy a rogar que es propiedad mía, ¿no? No es propiedad mía. Simplemente usamos ese material y en lo que tiene que ver con la Universidad Nacional de Luján, que tiene varias sedes, es una forma de transmitir que los docentes estamos coordinados y en las sedes, las distintas sedes, usamos el mismo material, cosa de que los estudiantes tengan por lo menos de base los mismos contenidos. Pero para aclarar, contabilidad superior saben que es una materia que se dicta bajo normas internacionales, ¿sí? Y tiene una característica muy buena, que se ven todas las normas internacionales, ¿sí? Con lo cual, al ver los aspectos básicos, cuando alguno tenga un caso, simplemente tiene que ir a revisar un poco la norma y ver la puntualidad, pero ya va a saber dónde tiene que ir a buscar, por dónde encarar el problema, dónde está el material de consulta, qué autores hablan de tal tema, qué institutos, como es internacional, pueden encontrar alguna ayuda. Dicho esto, sería ideal que arranquemos por la NIC 16 porque no son justamente dos normas cortas, tampoco son normas largas, pero tienen muchas particularidades que nosotros vamos a ver muy de a poco. Y nos vamos a tomar el tiempo necesario eh, para ver. Compartir pantalla. Bien. Esta presentación de la doctora Michelena es excelente. Yo la estuve revisando y cuando se hizo, en abril del 2022, había normas, mejor dicho, algunos párrafos de estas normas todavía estaban vigentes. Bueno, en 2023 fueron derogados algunos párrafos que yo los resalté en esta presentación, no los saqué, sino que los resalté para que quede la presentación original y observar cuáles son las cuestiones que ya no están vigentes. ¿Sí? Eh, bien, entonces, propiedad, planta y equipo, como dijimos, son todos los bienes de uso, como conocemos aquí en Argentina, permanentemente. ¿Sí? Todo el activo inmovilizado que tiene que ver maquinarias, muebles y útiles, equipos de computación, inmuebles, terrenos, para diferenciarlo, ¿no? Pero inmuebles y terrenos, podríamos decir, y edificio y terrenos, inmuebles, rodados, instalaciones y demás, ¿no? Y es muy importante el enfoque que se le da a estos bienes, porque estos bienes tienen un valor de entrada, ¿sí? Pero a su vez en algún momento también se pueden desafectar y van a tener un valor de salida. Ese valor de salida puede estar determinado por el mercado, ya vamos a ver qué dice la norma. Y simplemente interpretemos y usemos la lógica, como decimos siempre, eh, para analizar estas normas, porque las normas en general son lógicas, ¿sí? No tienen cuestiones extrambóticas. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es decir, bueno, tenemos bienes, tienen valor de ingreso, tienen valor de egreso, obviamente, y cuando al momento de venderlos veremos si tienen un valor de mercado y si no tienen un valor de mercado, cómo salimos a un precio. Ya vamos a ver qué es lo que dicen. Pero también, durante ese periodo, sabemos que todo activo inmovilizado está sujeto a depreciaciones, a un proceso de desgaste que es necesario. Entonces, esta norma también nos va a decir cómo nosotros tenemos que tratar esas cuestiones, ¿sí? Entonces, vamos a seguramente, veamos la medición inicial, veamos una medición posterior,
seguramente veamos qué es lo que pasa cuando haya que deshacerlo. Ya vamos a ir viendo todo esto. La norma, ya hemos visto muchas de estas normas y sabemos que estas normas tienen diferentes métodos. Bueno, ya vamos a ver los métodos, tanto en esta como en la NIC 40, ya vamos a ver. Pero lo bueno, lo fundamental es empezar por el principio. Sí, bueno, este es el contenido de la norma, yo lo voy a pasar rápidamente porque lo vamos a ver. Después ustedes que tienen este material, si quieren ver el contenido de la norma, eh, como para tener un esquema de cómo viene la norma. Entonces, como a mí me gusta, yo les voy a leer completo unos párrafos de la norma relacionados con la presentación en particular. El objetivo, dice, el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Hasta acá, el objetivo de la norma es informar a los lectores de los estados contables cómo es la composición de la propiedad, planta y equipo, ¿sí? La información acerca de la inversión que la entidad tiene en propiedad, planta y los cambios que se hayan producido. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedad, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. A lo que ya dijimos, el valor de origen y la depreciación, o sea, el valor de entrada y la depreciación, el valor del final lo dejamos porque puede estar determinado al inicio como un valor residual, o bien cuando llega el momento veremos qué pasa con un valor eventualmente corriente, si lo hay. Y además nos agrega las pérdidas por deterioro que deban reconocer. Esto no es muy común en normas locales, pero la norma internacional sí lo aclara, lo especifica bien. Pérdidas por deterioro. Tendría que ver, todavía no está en plena vigencia la RT 56, tendría que ver la RT 56 cómo trata este tema de las pérdidas por deterioro. Si las trata. Abocado en este momento a las normas internacionales, no he tenido tiempo de indagar este tema, como hemos hecho con los temas financieros cuando vimos la NIF 9, que también forma parte de mi canal en otra exposición. Lo hemos comparado recientemente en las últimas charlas presenciales, en las últimas disertaciones presenciales que hemos tenido, con sus injerencias en la NIF 9, ¿sí? La contabilidad de cobertura y demás, y hemos visto varias cosas. Incluso hemos visto hasta los fideicomisos por la comparativa entre normas internacionales y RT. No voy a ahondar en esto porque no compete acá, pero ténganlo presente. Pero bien, esta norma es muy directa y trata las pérdidas por RT, ¿sí? Ahora, pasemos y analicemos el alcance. Ya vemos el objetivo, ¿cuál es? Dar información, ¿sí? Y reconocer valor de origen, depreciaciones, saber cómo identificar valor de origen, depreciaciones y pérdidas por deterioro. En principio eso. El alcance dice, esta norma debe ser aplicada en la contabilidad de los elementos de propiedad, planta y equipo, salvo cuando otra norma exija o permita un tratamiento contable diferente. Es decir, siempre que haya activo fijo, vamos a aplicar esta norma al PPE, propiedad, planta y equipo. Salvo que una norma diga lo contrario. Si una norma da un tratamiento diferente, vamos a usar el tratamiento diferenciado porque ya es una norma particular y esta norma general lo permite. Esta norma no es aplicable a las propiedades, plantas y equipo valuadas de la NIF 5, los activos biológicos de la NIC 41 que ya vimos, el reconocimiento y medición de activos para la exploración de la NIF 6, los derechos mineros y las reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables y similares.
Sí, bueno, estas son cuestiones que específicamente la norma dice que no se tratan en esta norma y que necesariamente habrá que ir a la NIF 41, a la NIF 5 o a la NIF 6 o a la NIF 4. Perdón. No obstante, esta norma será de aplicación a los elementos de propiedad, planta y equipo utilizados para desarrollar o mantener los activos descriptos en los párrafos B y D. ¿Sí? No obstante, esta norma será de aplicación a los elementos de propiedad necesarios. O sea, dijimos que no vamos a aplicar esta norma, eh, por ejemplo, a los activos biológicos que están tratados por la NIC 40. Pero sí vamos a aplicar esta norma a aquellos activos fijos o propiedad, planta y equipo que se usen para el mantenimiento del activo. Es decir, si yo tengo una cementera, ¿sí? Una plantación, es un activo biológico, tiene vida, está creciendo. No vamos a entrar en la definición de activo biológico, que ya lo vieron conmigo también en otra disertación. Pero, por ejemplo, el avión para hacer la fumigación, para mantener ese activo biológico, si entra dentro del alcance de esto. ¿Está claro? Entonces, eso es para tener presente. Ahora, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con las definiciones. Vamos a ver algunas definiciones. Estas definiciones que voy a leer a continuación no las voy a leer directamente de la norma, sino que, como saben, he buscado información y las voy a leer de un lado que están más representativo. La copia de la norma la tienen en la presentación. Costo. Importe de efectivo o equivalente al efectivo pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción o cuando fuere aplicable. Entonces, nos está diciendo el costo. ¿El costo de qué? El costo de adquisición, el costo de esa máquina. Si la tuve que adquirir o si la tuve que construir. ¿Sí? Nos está diciendo que va a ser el importe que efectivamente abonamos o el valor razonable, el valor corriente, de la contraprestación que di para poder adquirirlo. Pude haber pagado o pude haber dado una obligación de hacer. ¿Sí? El valor razonable de esa contraprestación va a ser el costo de incorporación. Depreciación. Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de la vida útil. Bueno, no ahondemos en el concepto de depreciaciones, ya todos tenemos muy claro qué es una depreciación. ¿Sí? Importe en libros. Importe por el que se reconoce un activo una vez deducidas las depreciaciones acumuladas y las pérdidas por deterioro del valor acumulado. Entonces, ahora sí, el valor en libros es el valor que comúnmente conocemos como valor contable, en nuestro registro en la contabilidad. Pero ojo, cuando nosotros vamos a la contabilidad y nos tiramos la cuenta, una cuenta de propiedad, planta y equipo, un subrubro como inmuebles, tenemos que observar la depreciación acumulada, la cuenta accesoria relacionada con eso, ¿sí? Como las llama Fowler Newton, aquí en normas locales, contabilidad local, una cuenta regularizadora del activo, ¿no? Y además, dice esta norma, las pérdidas por deterioro acumuladas. Entonces, una propiedad, planta y equipo no solo va a acumular depreciación por su desgaste normal, por el uso habitual, sino que además va a acumular pérdidas por importe recuperable. Esto es un poco lo que hablábamos al principio. Es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo y su valor de uso. Entonces, el valor recuperable, que es lo que yo espero recibir cuando
cuando, cuando termine de usar la máquina, cuando la quiera vender, es lo que espero recuperar por esa máquina si ya no la voy a usar. Es el mayor de los valores entre el valor razonable menos los costos de venta, es decir, lo que les decía al principio, el valor de salida menos los costos de venta, porque obviamente si yo tengo una máquina y tengo que trasladarla, ese costo, si lo estoy asumiendo yo, va a ser el valor al que yo puedo vender esta máquina, el valor corriente, menos ese gasto por tener que disponer la máquina en la fábrica del cliente, ¿no? Y o el valor de uso, dice la norma, y su valor de uso. Entonces, supónganse que yo la máquina no la voy a dejar usar, la voy a seguir usando, pero yo quiero saber cuál es su valor corriente hoy. Bueno, su valor corriente va a ser el valor razonable menos gasto de venta o el valor de uso, los dos al menor, si yo la quisiera medir hoy a valores corrientes. Ahora, ¿cómo se determina el valor de uso? Bueno, yo tendré que hacer una estimación, esto es lo que les encanta a ustedes, yo tendré que hacer una estimación de cuánto va a producir esa máquina en el futuro y descontarla a una tasa representativa o una tasa de mercado, como normalmente dice la norma, y determinar un valor presente de todo ese beneficio futuro que me va a dar la máquina. Ese va a ser el valor de uso que nosotros vamos a poder determinar. Propiedad, planta y equipo. Bueno, la norma va a definir finalmente qué es la propiedad, planta y equipo. Y dice, ya venimos hablando de esto un montón, pero bueno, son activos tangibles que, o sea, los puedo tocar, son tangibles, dice. Posee una entidad que posee una entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, un escritorio. Entonces, son activos tangibles que la entidad va a utilizar para la producción, para la prestación de servicios, de bienes y servicios, o para un uso administrativo como un escritorio. O son activos que se espera utilizar durante más de un periodo, ¿sí? O son activos que, bueno, no sé si los voy a usar para la producción, no sé si los voy a usar para la prestación de servicios, pero son activos que voy a utilizar por más de un periodo. Ah, y en un momento dice también para arrendamiento, para arrendarlo. Porque si yo tengo un edificio que arrendo, ese edificio también está sujeto a eso, ¿sí? Y si mi actividad es arrendar, que es un servicio, el servicio lo presto con el bien, ¿no? Vida útil. La norma se mete de lleno en el tema de la vida útil y la de... Porque es un tema no menor. A ver, el espacio temporal siempre es importante. Y dice que puede ser el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo, por un lado, che, yo tengo este escritorio, ¿por cuánto tiempo lo voy a utilizar? Bueno, un escritorio, no sé, digamos una máquina, ¿por cuánto tiempo lo puedo? El número de unidades de producción similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. Entonces, esto es, acá en las normas locales tenemos muchos métodos de depreciación. La norma internacional por lo menos prevé dos. Lineal, por tiempo, cuánto tiempo espero que lo vaya a usar. Fíjense, distinto de normas locales que dicen cuánto tiempo puede durar el bien. No, cuánto tiempo espero yo que lo voy a utilizar. Yo puedo durarlo hasta su vida útil, puedo pretender usarlo más de su vida útil, justificándolo, o su vida útil. O la cantidad de unidades que pueda llegar a producir, que no tiene nada que ver con el tiempo, sino que tiene que ver con una unidad de producción. ¿Sí? No sé, esta unidad produce 1.000.000 de piezas, o 1.000.000.000 de piezas. No sé si con cuántos años la va a producir, no sé. Honestamente no lo sé, no me importa. Ahora, este resumen, del cual leí las definiciones, hay una definición. Eh, no, todas las definiciones leí. No hay ninguna que me quedara fuera de foco. Yo había marcado una acá como que estaba más completa.
pero en definitiva dice lo mismo que la que tenemos. Así que sigamos con lo nuestro. Sigamos con lo nuestro. Arranquemos un poco definiciones, vamos a ver un poco sobre medición inicial. ¿Sí? Un poco, cuando se trata de medición inicial, en principio los que les voy a leer son los párrafos directamente 15 y 16 de la norma. 15 y 16 de la norma, que son los relacionados con esta presentación. El resto se los dejo para que lo lean ustedes. El resto no son cuestiones menores, pero si ustedes imagínense, si yo les tengo que leer todos los... ya les digo, 83 párrafos de esta norma, imagínense que no terminamos más esta disertación. Entonces el párrafo 15, que tiene 2 renglones, dice: un elemento de propiedad planta y equipo, en este ámbito de medición inicial, que cumpla las condiciones para ser reconocido como activo, se medirá por su. Entonces, esta es la regla. ¿Sí? Esto es lo importante del caso. Porque la norma dice la regla. Después todo lo que va a decir después es una excepción a la regla o es un tratamiento alternativo. Pero en principio dice, un elemento de propiedad planta y equipo se va a medir por su costo. Sí, y solo si reúne las condiciones. Ahora, el párrafo 16 dice, ¿cómo se mide ese costo? ¿Qué es lo importante? Porque dice, bueno, se va a medir por su costo, pero ¿cuál es el costo? Bueno, vamos a ver el 16. Componentes del costo. El costo de los elementos de propiedad planta y equipo comprende. Y cuando dice comprende, lo dice en sentido amplio. No creo que lo circunscriba a estos 3 ítems que vamos a leer. ¿Sí? Comprende. Pueden surgir cuestiones que, además de esto que dice acá, comprende. Su precio de adquisición, ya lo sabemos, hay que valorizarlo, ya lo vimos antes también, cuando vimos la definición. Incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan por la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja de precio. Entonces el IVA lo incorporó. No, momentos, impuestos no recuperables. Ah, impuesto de sello, sí, bueno, claro. El impuesto de sello podría ser una cuestión. Entonces, van a formar parte del precio de adquisición todo lo que yo pague, incluidos los aranceles aduaneros. Ustedes saben que, por ejemplo, en este país, si yo voy a importar $100.000, voy a pagar de aranceles aduaneros otros $100.000, derechos de importación. Entonces yo me podría comprar 2 máquinas con esto. Casi, no es tan lineal, pero bueno, no vamos a andar en ese detalle porque esta no es una clase de comercio exterior. Y los impuestos que no sean recuperables, o sea, el IVA no, los impuestos que no sean recuperables de la norma. Después de deducir cualquier descuento o rebaja. Obviamente, los descuentos y las rebajas no forman, ¿no? Hay que deducir. B. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar, en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. ¿Sí? O sea, en general las empresas tienen políticas por las cuales esperan que operen sus activos. Entonces dice, bueno, todos los costos inherentes al lugar, que es lo que nosotros antes llamábamos la instalación y puesta a punto, acondicionar el lugar donde va a operar esa máquina. ¿Está bien? Todos los costos indirectos. Puede haber tasas municipales, que no son una cuestión menor. Y C, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta
la obligación que incurre una entidad cuando adquiere el elemento, o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo. ¿Sí? Entonces, la estimación de los costos de desmantelamiento. Cuando yo voy a medir su valor, entonces voy a tomar el precio más los aranceles de importación, más los impuestos no recuperables, deduciendo todas las bonificaciones y cuestiones que haya. Ojo, ahora me estoy percatando, a veces uno hablando no se da cuenta. Yo dije que las bonificaciones no forman parte del costo, sí forman parte del costo. Quise decir lo inverso, me equivoqué. O sea, tengo que deducirlas, cuál forman parte del costo. Es verdad, si yo consigo algo más barato, pagué menos en definitiva. Toda la preparación del espacio donde va a estar, todos los costos indirectos relacionados con el espacio, y la estimación, además, dice, de los costos de desmantelar esa máquina, de su guarda, de su depósito, si es que no la estuviese usando, o de cualquier consecuencia de haberla utilizado con propósitos distintos. Se puede hacer otra cosa, no sé. Había una máquina que imprimía cerámica. No sé quién se había retratado la cara sobre cerámica. Bueno, esas cuestiones que hacen las empresas para los propietarios, y bueno, esas son cuestiones que las usé para un propósito que no es para stock. Eso pienso yo que en este contexto sería parte del costo, ¿no? Bien, pero he encontrado alguna cosa más que vamos a agregar a esto, que habla sobre los componentes del costo, ¿no? Que habla un poco más sobre esto. Componentes del costo, y nos dice un poco qué es un componente del costo. Y sencillamente lo hace en tres globitos, ¿no? Y dice, todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones previstas para que pueda operar en forma prevista por la gerencia. Bueno, les hablé de eso de un tiempo. Precio de adquisición, incluidos los aranceles e impuestos de importación, ¿sí? En este resumen. Y estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se localiza. Y esto es importante, porque la norma lo dijo medio al pasar, pero acá, que está resumido, fíjense que estos resúmenes, no suplantan la norma, la complementan. Entonces nos permiten focalizar cuestiones o conceptos que por ahí pasamos por alto. Costo de rehabilitar el lugar. Si yo tengo que instalar una máquina en una planta alquilada, en la cual tuve que romper el piso, porque la máquina requería de profundidad. Cuando yo las desmantelo, porque me voy, tengo que además considerar los costos de rehacer ese piso y dejar ese espacio, ese galpón, ese depósito, en las condiciones en las que las encontré. Con lo cual, ese costo va a formar parte del costo de la máquina. Eso es importante. Bien, seguidamente, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con reconocimiento, y reconocimiento son dos, que son las 6 y las 7. Y están aquí en esta norma contenidas en el párrafo 10 de la norma. Vamos a leer algunas cuestiones de ahí y después vamos a ver qué nos dice el resumen aportando ahí. Párrafo 10 dice, la entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costos de propiedades, plantas y equipo en el momento en que se incurren ellos. O sea, vamos a evaluar todos los costos en el momento en el que los pagamos, ¿sí? O en el que nos comprometimos a. No necesariamente haya que pagarlo, sino que puede haber un compromiso. Estos costos comprenden tanto aquellos que se han incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de propiedad, planta y equipos, como los costos incurridos posteriormente para añadir, sustituir partes o mantener el elemento correspondiente. Entonces,
En reconocimiento vamos a evaluar cada costo en el momento en el que los incurre. Y puede haber costos previos, preparatorios, o costos posteriores, ¿sí? Ex post, que sean de mantenimiento para agregar alguna máquina adicional que opera junto con la máquina que estamos trabajando, por ejemplo. Hablando de máquinas, pero podemos hablar de un inmueble al que le anexamos, no sé, 2 o 3 pisos más eh, para hacerlo más productivo. ¿Sí? O para mantenerlo, dice. El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo puede incluir los costos incurridos relacionados con arrendamientos de activos que se usen para construir, añadir, sustituir partes o mantener un elemento de propiedad, planta y equipo, tal como la depreciación de los activos por derecho de uso. Entonces dice que, bueno, pará, porque hay otras cuestiones que están relacionadas con otra norma, la vimos, como arrendamientos, que dice, si pará, si vos arrendás un bien, si vos arrendás un camión, vos estás haciendo el anexo en el edificio. Y contratás el camión trompito que te trae el hormigón. Se lo alquilás. Bueno, ese alquiler, lo vas a poder deducir, perdón, lo vas a poder incorporar al costo de la obra. Y además, si tenés derechos de uso sobre alguna otra cuestión, sobre algún otro bien sujeto a depreciación, la depreciación del derecho de uso la vas a poder incorporar. Eso es lo que dice el párrafo 10 y un poco lo que estamos hablando aquí. Ahora, el resumen, lo que nos dice es sobre el reconocimiento. Se va a reconocer cuando, el resumen es un poco más directo. Sea probable, esto lo vimos un poco en la fórmula anterior, que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo. O sea, si yo no voy a tener beneficios futuros derivados del bien, yo no voy a reconocer. Bien, partamos de esa base, dice el resumen. Después aplica todo lo que vimos en el párrafo. Y el costo del elemento pueda medirse con no solo que yo vaya a obtener los beneficios económicos futuros derivados del mismo, sino que además los pueda medir esos beneficios. La clase pasada, presencial, en la disertación presencial, una compañera me preguntó por la diferencia entre la percepción de bienes, ¿sí? Y un poco la cesión de los beneficios y la cesión del control de la propiedad. No me acuerdo bien la pregunta específica. Pero acá, cuando nosotros nos ceden y vamos a obtener los beneficios, ahí voy a reconocer, ¿sí?, una propiedad, planta y equipo. Si yo no voy a tener los beneficios de esa propiedad, planta y equipo, yo no la voy a reconocer. ¿Está bien? Y cuando pueda medir esos beneficios con fiabilidad. No sé, puede existir algún caso en el que yo tenga la propiedad, pero que yo no tenga los beneficios. ¿Sí? Puede ser, se me ocurre, no sé, voy a decir una tontería que se me viene en este momento. Estos ejemplos medio traídos de los pelos pueden ser contraproducentes, pero están sujetos también a refutación, ¿no? ¿Quién quiere refutar algo? Que lo refute. Supónganse que yo soy una empresa que dispongo de fondos y dentro de mis actividades está en esta actividad financiera de leasing. Lo tienen muchas empresas. Toyota, sin ir más lejos, tiene la potestad de hacer leasing, de vender sus productos. Pero no vayamos al caso de Toyota. Soy una empresa con compro un bien cuya titularidad es mía y lo hace leasing. El derecho de uso no es mío, el derecho de uso de quien está en la otra contrapartida, ¿no? Yo soy el arrendador, sería del arrendador. Yo no voy a reconocer ese bien como propiedad, planta y equipo. O tendrá otro encuadre. Va a ser propiedad, planta y equipo de quien tiene el derecho a uso y puede medirlo. Entonces, ahí encontramos un caso en el cual podemos ver claramente esta situación. Luego, agotada esta instancia, vamos a ver los costos no incluidos. El resumen no habla de costos no incluidos,
Pero, hay algo que encontré para leerles sobre costos no incluidos en la norma, que lo encontré en el párrafo 20. El párrafo 20 dice lo siguiente: el reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo. Cuando habla de un elemento de propiedad, planta y equipo, habla de uno de los subrubros que componen o un activo que compone ese subrubro. Puede estar hablando de un rodado en particular. Un elemento es una parte componente, ¿sí? No el globo. Entonces dicen, el reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo terminará cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Entonces, el reconocimiento de costos va a terminar cuando la máquina ya empieza a operar en la forma que dio la empresa. Que la política escrita, como hablamos, previó que debía de ser. En ese momento cesa la carga de costos a la máquina. No, si la máquina ya está produciendo hace 5 años, yo no le voy a cargar el costo del alquiler del camión que usé para construirla, que todavía lo sigo pagando porque tengo el camión ahí dando vueltas. No, no va más. La máquina ya está produciendo. Ya, si pagaste el alquiler del camión es para hacer otra actividad. Se lo cargues. Esto en cuanto a los costos no incluidos. Por ello, los costos incurridos por la utilización o por la reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el importe en libros del elemento correspondiente. O sea, los costos de utilización, ¿sí?, o reprogramación, dice la norma, no se van a incluir. De ninguna manera, no se van a incluir. Por ejemplo, los siguientes son costos que no se incluirán en el importe en libros de un elemento de propiedad. Costos incurridos cuando un elemento capaz de operar de la forma prevista por la gerencia todavía tiene que ser puesto en marcha o está operando por debajo de la capacidad plena. Entonces, cuando una máquina o un activo está en condiciones de operar, pero sin embargo se está utilizando por debajo de ese nivel, bueno, no le vamos a incorporar costos, porque el activo ya está preparado para operar en forma corta. B. Pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla la demanda de los productos que se elaboran en un elemento. Entonces, las pérdidas operativas iniciales no van a formar parte del costo. Costos de reubicación o reorganización de parte o de totalidad de las operaciones de la entidad. Un ejemplo, si yo tengo una máquina en una planta y me mudo, el costo de traslado no va a formar parte de la máquina. Eso es otra cuestión, es otra decisión, es otro momento. No forma parte de la. Bien, esto un poco sobre los costos no incluidos que pueden surgir y puede haber estas cosas. Medición del costo. Esta cuestión sí puede llegar a ser más importante. El resumen sí habla de medición del costo, pero primero vamos a ver lo de la norma. Esto va a ser en los párrafos 23 y 24, ¿sí?, que vamos a ver estas cuestiones. Dice así: el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo a la fecha de reconocimiento. Eso ya lo vimos. Pero nos agrega: si el pago se realiza más allá de los términos normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito, a menos que tales intereses se capitalicen de acuerdo con la NIC. Entonces, a menos que aplique NIC 23, se va a aplicar eso, porque la NIC 23 es particular y está. Y esto un poco, una pregunta que el doctor Hermosid les hizo en la última disertación esencial que tuvimos, que si nosotros, por un lado, tenemos activado un valor, llamémosle de contado, como estamos
nosotros, versus un valor financiado, ¿qué es lo que tenemos como diferencia en el medio? Nadie supo contestar, un silencio de tumba. Un costo financiero. ¿Sí? Piénsenlo en su bolsillo. Si ustedes van a comprar algo de contado, les dicen un valor y financiado otro valor. Bueno, lo compro financiado. ¿Cuánto vale esto? El valor de contado. ¿Y cuánto lo estoy pagando? Lo estoy pagando en cuotas y me va a dar tanto más. ¿Cuál es la diferencia? Un costo financiero. Es lógica, como decíamos la otra vez, ¿no? Con el doctor Hermosillo. Entonces, fíjense. En general, el costo es lo que paga. Sin embargo, si el pago se realiza más allá de los términos de un crédito, o sea, si vamos a pagar algo con un interés grosero, dice la norma, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo, el precio de contado, y el total de pago se reconocerá como un interés, salvo que aplique la NIC 23, que verán después, etc. Ya les adelanto que se trata de intereses capitalizados. En el párrafo 24 dice, algunos elementos de propiedad, planta y equipo, ya dije lo que son, pueden haber sido adquiridos a cambio de uno o varios activos no monetarios, de un pago en especie, o de una combinación de activos monetarios y de activos no monetarios, pago con cheques, transferencias, efectivo y especie. La siguiente discusión, dice, se refiere solamente a la permuta de un activo no monetario por otro. O sea, esto que estamos viendo en el párrafo 24 es cuando solamente hay pago en especie por un activo. Es decir, voy a dar un activo por otro, o un bien por otro. Pero también es aplicable a todas las permutas descritas en el primer inciso de este párrafo. El costo de dicho elemento de propiedad, planta y equipo se medirá por su valor razonable. Entonces, cuando sea el caso, dice la norma, cuando sea el caso de que sea mixta, el equivalente de efectivo y especie también va a aplicar. Y dice que en general, cuando haya permuta, la evaluación o la medición va a ser el valor razonable, salvo que dos opciones. La transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o sea, no somos dos empresas que me vas a dar un activo para que yo produzca, sino que somos dos particulares, yo te doy este bien, no tiene un uso comercial. No pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, ni el del activo entregado, o sea, ninguno de los dos activos tiene un valor razonable que puedo medir fiablemente. El elemento adquirido se medirá de esta forma, incluso cuando la empresa no pueda dar de baja, independientemente del activo entregado. Si la entidad, si la partida adquirida no se mide por su valor razonable, su costo se medirá por el importe en libros del bien. Entonces, a ver, como dijimos, cuando haya intercambio de activos, valor razonable, a menos que no se trate de algo comercial o no haya fiabilidad en la medición del valor razonable. ¿Sí? Si no se puede medir el valor razonable, si no se da en estos casos, valor de libros. ¿Sí? El valor que está registrado en la contabilidad. ¿No? Discúlpenme. Creo que en todos los videos que hay, hablar me hace sonar la nariz, creo que en todas las charlas me estoy sonando la nariz. Bien, además de estar congestionado, ¿no? Los cambios de temperatura hacen que no sé. Medición del costo. El resumen dice, el costo de un elemento. O sea, primero leemos la norma y después vamos al resumen. No vamos al resumen y nunca leemos la norma. Es al revés. El costo de un elemento perteneciente a propiedad, planta y equipo debe ser por el precio equivalente al efectivo a la fecha en el que se dio reconocimiento de este. Sin embargo, si el pago se aplaza, la diferencia entre el precio equivalente y el total de los pagos deberá reconocerse como intereses en lo corrido del periodo, a menos que los mismos se capitalicen. Bueno, esto un poco ya lo leímos
Este resumen no está hablando nada, en principio, de permutas. Ya veremos si más adelante se habla sobre permutas. Ahora, tema de permutas, que nos vamos, o sea, ya nos introducimos al tema de permutas. Recuerdan que eran cuando entregábamos un bien por otro, que se evalúa valor razonable. La norma amplía esto en el párrafo 26, ¿sí? En el párrafo 26, y yo les diría, les voy a leer el último párrafo el párrafo 25 es compuesto, tiene dos párrafos, les voy a leer el último párrafo del párrafo 25, o el segundo párrafo del párrafo 25 y el párrafo 26, que habla sobre permutas. Lo que ven señalado ahí es un poco lo que les decía al inicio. El párrafo 27 que habla sobre esto está eliminado. Se eliminó en el año 2023, con lo cual, al momento de hacer esta presentación por parte de la doctora Michelena, está vigente y está bien incorporado. Vamos a leer entonces. Al determinar si una permuta tiene carácter comercial, el valor específico para la entidad de la parte de sus actividades afectadas por la transacción deberá tener en cuenta los flujos de efectivo después de impuestos. El resultado de estos análisis puede ser claro sin que la entidad tenga que realizar cálculos detallados. O sea, a ver, nos damos cuenta cuando algo es comercial y cuando algo es particular. No hace falta hacer cálculos detallados, es lo que está diciendo la norma, una simplificación ahí. ¿El valor razonable de un activo puede medirse con fiabilidad? Sí. La variabilidad en el rango de mediciones del valor razonable no son significativas, es decir, no importa el método por el cual yo calculo el valor razonable. Si voy a ir al mercado, si voy a hacer flujo descontado, si voy a hacer múltiplo, más o menos el valor va a ser el mismo. ¿Sí? No necesariamente igual, pero tampoco uno va a dar 100 y el otro va a dar 3 millones. ¿Está bien? O las probabilidades de las diferentes estimaciones dentro de ese rango pueden ser evaluadas razonablemente y utilizadas en las mediciones del valor razonable. Esto es un poco lo que se llama, no me va a venir el nombre a la mente en este momento, lo que se usa mucho para evaluar empresas. Yo no quiero decir un concepto que no es, pero no me acuerdo si se llama regresión o progresión, a esto de darle a los diferentes resultados un patrón probabilístico, ¿sí? Pero bueno, no me acuerdo el nombre específico, no lo tomen como. Si la entidad es capaz de medir de forma fiable los valores razonables del activo recibido o del activo entregado, se utilizará el valor razonable del activo entregado para medir el costo del activo recibido, a menos que tenga evidencia más clara del valor razonable del activo recibido. Bueno, les resumo esto o se los aclaro. Si una empresa es capaz de medir en forma fiable el valor razonable de un activo entregado o uno recibido, va a usar ese valor, ¿sí? Si puede medir uno de cualquiera de los dos, no hace falta que pueda medir los dos. Basta con que pueda medir uno de los dos, o el que entrego o el que recibo, para tomarlo como, como patrón del valor razonable del activo que recibo o del activo que. Eso está bastante claro en la norma. El resumen no nos habla nada de este tema, pero sí nos habla un poco de lo que sigue. Costos posteriores, bueno, todo lo que se relaciona con costos posteriores está eliminado de la norma, ¿sí? No hay medición de costos posteriores, esto no está. Pero sí medición posterior, acá vamos a encontrar, a ver si salteo algo acá, vamos a encontrar indicios de medición posterior en el párrafo 31 de la norma, y después vamos a ver algunas cuestiones en el resumen para clarificar esto de los métodos. Pero el párrafo 31 que nos habla de
el modelo de la revaluación, o sea, lo encuadra dentro de la pantalla. Fíjense que tenemos el modelo del costo, que vamos a ver cuál es después, el modelo de la revaluación. Ya vimos mucho lo que es el costo, ¿sí? Fíjense que ya vimos costo de incorporación, menos depreciación, menos pérdida por deterioro, más todo lo que es un. Ahora, centrémonos un poco en el modelo de revaluación y después hacemos un repaso de los dos con el resumen. Método de revaluación. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo, cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, que lo vimos recién en casos, se contabilizará a su valor revaluado. Si yo puedo medir el valor razonable con fiabilidad, lo voy a medir al valor revaluado. ¿Qué es un valor razonable en el momento de la revaluación? ¿Qué es su valor razonable en el momento de la revaluación? Es su valor corriente. Menos depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Entonces dice que vamos a determinar ese valor revaluado y a ese valor revaluado le vamos a detraer las depreciaciones acumuladas y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el importe en libros en todo momento no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Las mediciones de revaluación, una vez que usamos este método, se van a hacer en forma periódica para evitar que se generen desfasajes, ¿sí? O caer en un error de medición, en un error de materialidad, ¿no? Ahora sí, vamos a leer el resumen, que un poco nos va a englobar esto, y dice: medición posterior al reconocimiento. La entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de revalor. La entidad va a definir la política, pero tiene que ser consistente que si elige una política, tiene que, en el caso de usar el modelo del revalúo, lo tienen que hacer en forma permanente, es decir, continuada, irregular, y aplicar a esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedad, planta y equipo. Entonces, va a aplicar esa política a todos los elementos de la misma clase. Es decir, si voy a aplicar esa política a todos los rodados, se la aplico a todos los rodados. No a unos rodados sí, a otros rodados no. Si se la aplico a los inmuebles, a todos los inmuebles. ¿Me explico? Método del costo. Su costo menos depreciación y deterioro acumulado. Modelo de revaluación. Su valor revaluado menos depreciación acumulada y el deterioro. Si se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase. Eso lo vimos recién. Creo que esto de los métodos está muy claro. Por el momento no vamos a hacer más el resumen. En las siguientes diapositivas vamos a ver directo a la norma. La norma insiste con esto de el método de revaluación. Insiste con esto del método de revaluación y nos lleva a el párrafo 36, que dice: si se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, todos los elementos de propiedad, planta y equipo a los que pertenezca un activo, deben ser revaluados. Entonces, bueno, ya sobreabundamos en esto, pero no está mal repasarlo por si las dudas. Esto lo dice el párrafo 36 específicamente, se relaciona con todo un poco lo que están viendo acá del método de revaluación. Pero bueno, como esto ya lo vimos, vamos avanzando con el método de revaluación. Particularmente nos vamos a detener en los párrafos 39 y 40. Cuando se incremente el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral, ¿sí? Como un resultado extraordinario, pésele a quien le pese y a los que no le gusta el resultado extraordinario. Existe, ¿sí? Y el otro resultado integral es un resultado extraordinario, que se expone en estado de resultado, ¿no? Pero hay contadores pseudo futuristas que no les gusta. Y se acumulará en el patrimonio
bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Es decir, fíjense que la revaluación no se va a reconocer como una reserva del patrimonio, sino que dice la norma, y esto es novedoso, va a pasar por el estado de resultados, es decir, va a tributar ganancias. No importa como ordinario o extraordinario, o como resultado integral o otro resultado integral. Pero va a pasar por el estado de resultados. Y el saldo o el superávit que genere, que va al patrimonio, va a estar separado y va a ser reconocido como saldo por superávit. No va a ser un resultado no asignado o una reserva. Fíjense el tratamiento particular que le da, muy interesante. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por una revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo. Entonces, sin embargo, el incremento, o sea, la revaluación, se va a reconocer en el resultado del periodo, o sea, en el resultado directo. En la medida en que sea una reversión de un decremento, o sea, yo tenía una desvalorización previa que ya había hundido, y si la estoy reversando, es lógico que vaya directamente al estado de resultado, porque ya me reconocí esa pérdida. Entonces, urgentemente, tienen que pasar por el estado de resultado. Por una revaluación del mismo activo reconocida con anterioridad en el estado de resultado. Bien. Párrafo 40 dice, cuando se reduzca el importe en libros de un activo, si vimos cuando se incrementa, cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de la revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo, directo al resultado de las pérdidas. Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor de un superávit de revaluación en relación a otro activo. Entonces, dice que va a ir como resultado extraordinario o en otro resultado integral o resultado, y de esa forma va a impactar con cualquier eventual saldo por revaluación que tengamos en el patrimonio de ejercicio anterior. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta superávit de revaluación. Pero no es una reserva, pasó por el otro resultado integral, que es como se vio cuando se vio el estado de resultados, forma parte, ¿sí? Del resultado de la empresa, no de una reserva. Pero obviamente, de un ejercicio al otro, si genera saldo a favor o superávit, va al patrimonio. El 14 ya nos mete en el tema de la depreciación. ¿Sí? Y particularmente vamos a ver aquí párrafos 43, 47, 48 y vamos a ver algo del resumen. Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedad, planta y equipo que tenga costo significativo con relación al costo total del elemento. O sea, si yo tengo un montón de herramientas, de repente tengo una herramienta muy costosa, esa la voy a depreciar aparte. Para dar un ejemplo, ¿no? La entidad, párrafo 47, la entidad podrá elegir por depreciar en forma separada las partes que compongan un elemento y no tengan un costo significativo con relación al costo total del mismo. O sea, le da la libertad a la entidad de que si quiere depreciar todo por separado lo haga. El párrafo 48 dice, el cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que haya incluido en el importe en libros de otro, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. Bien, entonces, en principio la depreciación es pérdida, salvo que esa depreciación se haya incluido dentro del costo, ¿sí? Quiere decir que haya activado esa depreciación.
depreciación por alguna razón, porque alguna norma lo permite. ¿Sí? Entonces, la depreciación o es costo o es parte del costo del bien, cosa que es un costo activado, ¿no? O es gasto, quiero decir, o es un costo. El resumen dice: depreciación. El método de depreciación utilizado reflejará el uso esperado del bien por parte de la entidad. La depreciación se hará en forma separada por clase de componentes significativos, que tenga un costo significativo con relación al costo total del bien. El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido como componente como el importe nivel otro activo, como costo del activo. El método de depreciación aplicado a un activo se revisará como mínimo al término de cada periodo. Es decir, la depreciación la vamos a revisar por lo menos al cierre de cada periodo. ¿Sí? Si hacemos estados financieros trimestrales, cada 3 meses revisaremos. Hasta aquí el resumen. Ahora, bueno, esto se lo dejo para que lo lean ustedes. Resumen. Utilización del superávit por revaluación. La presentación nos vuelve al superávit por revaluación, que se acuerdan que vimos en el párrafo 39 y 40, los párrafos 39 y 40, y esto sí está relacionado con el párrafo 41. ¿Sí? Pero necesitábamos ver algo de depreciación para ver cómo se utiliza esto, por eso hicimos este orden. O por eso la doctora Michelena estableció este orden más lógico que el de la norma, porque necesitábamos conocimiento. Y dice así: el superávit de revaluación de un elemento de propiedad, planta y equipo incluido en el patrimonio podrá ser transferido directamente a ganancias acumuladas cuando se produzca la baja en cuentas del activo. Esto podría implicar la transferencia total del superávit cuando la entidad disponga del activo. No obstante, parte del superávit podrá transferirse en la medida que el activo fuera utilizado por la entidad. En ese caso, el importe del superávit transferido sería igual a la diferencia entre la depreciación acumulada, en el tema de la depreciación, según el importe en libros revaluado del activo, y la calculada según el costo original. La transferencia desde las cuentas del superávit de revaluación de ganancias acumulado no pasará por el resultado del préstamo. Entonces, no se compliquen con esto porque lo vamos a ver en un caso. Pero dice: cuando se dé este caso, cuando parte del superávit se pueda transferir en la medida que el activo se utilice, o sea, yo tengo ese superávit y por revaluación, y lo que quiero hacer es atribuírselo al activo cuando se utilice. En definitiva, ese superávit, reconocerlo versus vía menores depreciación. Entonces dice, en ese caso, el importe del superávit transferido será igual a la diferencia entre la depreciación acumulada según el importe revaluado y la depreciación histórica. O sea, si tenemos una depreciación que venimos calculando histórica y revaluamos el bien, vamos a recalcular la depreciación revaluada. ¿Sí? En base a esa diferencia, vamos a poder transferir saldos de superávits acumulados. Las transferencias desde las cuentas de superávit de revaluación de ganancias no va a pasar por el estado de resultados. ¿Por qué? Porque ya pasó. ¿Se acuerdan que pasó por el otro resultado no integral? Generó superávit en el patrimonio y ahora cuando yo lo quiero dar de baja no va a pasar de vuelta por el estado de resultados, sino que va a ir directamente al patrimonio. ¿Sí? No va a formar parte de eso. No hay resumen sobre esto. Volvemos a depreciación, ahora que ya vimos, y vamos a ver un poco algunas apreciaciones. ¿No tengo nada de esto? Sí. Vamos a ver algunas apreciaciones sobre métodos de depreciación. Aquí vamos a puntualizar en los párrafos 60 y 61. El método de depreciación utilizado reflejará la partida con arreglo al cual se espera que sean consumidos por parte de la entidad los beneficios económicos futuros del año. Entonces, tenemos que ver si los beneficios futuros van a ser consumidos en años o en cantidades. Básicamente hablamos de esos dos métodos. El método de depreciación aplicado
a un activo se revisará como mínimo al término de cada periodo anual, acá ya dice, ya define el periodo. Y si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado del consumo de beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable de acuerdo con la NIC. Esto habla del método. Dice, vamos a definir el método que vamos a utilizar. Vemos cómo. Normalmente lineal, pero hay otro método. Y ese método lineal lo vamos a medir todos los años para ver si refleja el deterioro o el desgaste que está teniendo el activo, ¿no? Y finalmente nos queda una apreciación referida a la vida útil que está en los párrafos 50 y 51, que dice lo siguiente. Importe depreciable y periodo de depreciación. El importe depreciable de un activo se distribuirá en forma sistemática a lo largo de la vida. Esto cuando usemos el método lineal. El valor residual y la vida útil de un activo se revisará como mínimo al término de cada periodo anual, vuelve a los años. Y si las expectativas difieren de las estimaciones previstas, los cambios se contabilizarán como un cambio contable, de estimación contable de acuerdo con las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. ¿Sí? Entonces, bien, un poco acá nos dice que así como revisamos el método, vamos a revisar la vida útil también. Por si algo cambió. No se olviden que, sobre todo los propiedad, planta y equipos tecnológicos, se vuelven obsoletos conforme pasa el tiempo. Hoy pueden durar 5 años, mañana pueden durar 1 año. Eso depende del avance de la tecnología. Tenemos algo más. Vida útil, continuación. Esto está todo derogado, esto está. Métodos de depreciación, tampoco. Métodos de depreciación, método lineal, método de... Esto tampoco está en la ley. Bajan las cuentas. ¿Sí? Esto está en los párrafos 67 y 60. El importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo se dará de baja cuando, por su disposición, es decir, cuando lo voy a desafectar, cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición, cuando ya no lo voy a usar, o lo dispenso o no lo uso. Y el párrafo 68 dice, la pérdida o ganancia surgida por la baja de un elemento de propiedad, planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas, a menos que la NIF 16 de arrendamientos establezca otra cosa. Las ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades ordinarias. No serán actividades ordinarias, es decir, las ganancias son actividades extraordinarias, como les decía hoy, la norma lo deja muy claro, aunque a muchos no les guste, ¿sí? Porque es más difícil de entender, ¿no? Pero fíjense, entonces, las pérdidas de ganancias surgidas por la baja de PPE se incluirán en el resultado del periodo cuando la partida se da de baja. En el momento en el que se da de baja en ese ejercicio, en ese momento, se va a reconocer el resultado ganancia-pérdida de forma inmediata. Y dice que las ganancias, en el caso de que fueran, no van a ser resultados ordinarios, ¿sí? Sino que son extraordinarios. Puntualmente la norma habla de eso. No vamos a ver nada sobre información a revelar. Vean ustedes en esta presentación, ya lo hablamos siempre. Fecha de vigencia de la norma, esto está hecho con la norma anterior, tampoco no complica. Tenemos algún resumen acá de propiedad, planta y equipo, muy interesante, y se lo dejo para ver ustedes. Y bueno, esto ha llegado esta disertación sobre el año 16 a su fin. Vamos a ver alguna aplicación práctica sobre esta norma. Bien, si fueran tan amables, de esto desaparecen. Aplicación práctica. Este es el primer ejercicio práctico que nos da la doctora Michelena. Dice, determinación del costo
por el reconocimiento inicial. Entonces nos da un caso y nos dice, el 2 de enero, una empresa adquirió una maquinaria en 700.000 pesos, que incluía 120.000 de impuestos indirectos recuperables. Ya sabemos que los impuestos directos recuperables, indirectos recuperables, no van a formar parte del costo, pero ya lo vimos. La compra fue financiada con un préstamo de 855.000 pesos que incluía comisiones de 5.000 pesos por la obtención del préstamo e intereses. De 5.000 pesos por obtención del préstamo e intereses por 150. Después nos dice en enero que la entidad incurrió en 20.000 pesos de costo para transportar la máquina y 100.000 para instalar el equipo en dicho lugar. Más tarde dice que al finalizar los 10 años de vida útil, la empresa debe desmantelar la maquinaria y restaurar el lugar donde estuvo. Recuerdan que vimos que la máquina tenía profundidad, entonces habíamos roto el piso y lo teníamos que arreglar. ¿Vimos? El valor presente del desmantelamiento de la máquina de restauración es de 120.000. En enero del 2020, el ingeniero de la empresa incurrió en los siguientes costos al modificar la maquinaria para poder manufacturar: materiales 55.000, mano de obra 65.000, depreciación del equipo utilizado para la realización de las modificaciones 15. En enero del 2020, todo va pasando en enero, el personal de producción de la entidad recibió la formación, o sea, una capacitación para operar la nueva maquinaria. Los costos fueron del instructor 7.000 y de la mano de obra 3.000. En febrero, el equipo de producción de la entidad y el equipo de ingeniería realizó otras modificaciones para que el equipo funcionara como deseaba la gerencia. En la fase de prueba se incurrió en costos de material 24.000 pesos, importe proveniente de la venta de muestras 3.000, mano de obra 11.000 y depreciación del equipo 5. Tengan en cuenta esta depreciación porque vamos a ver otra depreciación un poco más abajo, la hay que sumarle dos, ¿sí? No, teníamos otra depreciación dando vueltas, que no sé si me la comí, sí, acá. La depreciación del equipo para realizar las refacciones es de 15.000 y acá tenemos la depreciación del equipo para utilizar las modificaciones 15.000. Estos son equipos que utilizamos por eso nos tomamos las depreciaciones, ¿se acuerdan que lo vimos también? El equipo estaba listo para ser usado el 1 de marzo del 2020. Sin embargo, dados los niveles bajos de pedidos iniciales, la entidad sufrió una pérdida de 23.000 pesos al hacer funcionar la máquina durante el mes de marzo. Y dijimos que esto no formaba parte del costo cuando vimos que no forma parte del costo. Después de eso, la máquina funcionó de manera normal. Si ustedes se fijan, yo voy a tratar de ampliar un poco esto, les puse la referencia de dónde sale o de qué punto sale cada importe. ¿Le vamos a agregar el precio de compra? Sí. Los impuestos recuperables se los vamos a sacar, pero vamos a agregar los gastos de transporte, los gastos de instalación, el desmantelamiento, la puesta en punto, la capacitación del personal, nuevamente la puesta a punto y tenemos un costo total de la maquinaria de 1.002.000 pesos. No vamos a tomar los costos que dijimos recién por incurridos en marzo, por una decisión de la empresa, de la gerencia, ¿sí? Y fíjense que hace la aclaración que los 3.000 de las muestras que yo vendí los voy a descontar o los voy a detener. Y fíjense, propiedad, planta y equipo, lo que vale el costo que determinamos, 1.002.000 pesos, 1.002.000 unidades monetarias, 1.002.000, lo que quiera. El crédito fiscal, que surge claro del enunciado, el recuperable, un crédito, las comisiones bancarias, ¿sí?, que son un resultado financiero y que no van a ir al costo de la empresa, y los intereses a devengar, que son un resultado diferido que tampoco van a ir al costo de la maquinaria de la empresa. Por el otro lado, fíjense que tenemos el pasivo, el préstamo bancario con el cual pagamos la máquina, porque el banco seguramente le debe haber transferido a nuestro proveedor.
la provisión para desmantelamiento y la depreciación acumulada de 20.000 que surge de los 15 que teníamos y los 5 que, como dijimos, hicimos costo a depreciación acumulada, ¿sí? Costo del equipo, o sea, activamos esa depreciación. ¿Recuerdan que vimos el caso hace un ratito? Que la depreciación no iba a pérdida o iba al costo del activo. Bueno, en este caso fue el costo del activo la depreciación. Entonces, costo a depreciación acumulada de este bien. Le cargamos un costo por depreciación. ¿Podría llegar a contabilizarse esto de otra manera? Sería interesante, podríamos llegar a... ¿Sí? Por lo pronto, la solución propuesta por la doctora Michelena es así. La diferencia de lo que tuve que pagar la pagué con... Ejercicio número 2. Importa en libros. El 1 de febrero de 2020, la empresa adquirió un equipo de producción de 500.000. La gerencia estima que la vida útil del equipo es de 5 años, medida desde la fecha de adquisición. Además, el valor residual del equipo se estima en 100.000 pesos. Tenemos ya un valor residual. Tenemos 500.000 de valor de origen y un valor residual de 100.000 pesos. La gerencia considera que el método lineal refleja el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros, que lo que digo hace un ratito cuando vimos depreciación. El 31 del 12 del 2020, el equipo sufrió daños y su importe recuperable asciende a 300. Vamos a ver qué pasa con esto. Fíjense que al principio lo que vimos nosotros hasta este momento, ¿sí? El valor original menos el valor residual, el importe amortizable es de 400. La depreciación dividido a los 5 años va a ser de 80.000 pesos. El importe en libros al cierre es de 420. Los 500 de valor original menos la depreciación acumulada de 800. Ahora, el valor recuperable al cierre es de 300.000, no de 420. Con lo cual, yo tengo que reconocer una pérdida por deterioro de 120. Fíjense que costo de adquisición menos la depreciación acumulada del ejercicio menos el deterioro nos da 300.000, que es el valor recuperable que yo tengo al cierre. Con lo cual, lo dejaría bien valuado. ¿Sí? Ojo, para interpretar, una cosa es valor residual, que es lo que va a valer el bien al final de su vida útil, estimado, y otra cosa es el valor recuperable al momento de la medición. ¿Sí? Eso es una diferencia conceptual. El asiento dice, bueno, primero registro, propiedad, planta y equipo a banco, le cargo la depreciación y le cargo la pérdida. El siguiente ejercicio tiene que ver con depreciación de los componentes principales. Dice, el 1 de enero del 2021 una empresa adquirió una máquina por 700.000 pesos. La máquina está formada por los siguientes componentes. Piezas fijas, 200.000, que se deprecian en 8 años. Piezas móviles, en 100.000, que se deprecian en 4 años. Una base de 400.000, que se deprecia en 10 años. Y además la gerencia considera que el método lineal refleja el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros. Entonces, ¿cuál es el tema acá, como dice la norma? Yo tengo que separar cada una de las partes, porque no todas tienen la misma vida útil. Entonces, voy a depreciar en forma separada, que la opción, la norma me da la opción, como les dije hoy, de decir, bueno, las piezas fijas, tantos años, las piezas móviles, tantos años, y la base, tantos años. Con lo cual, la cuota de depreciación de cada una de estas piezas va a ser diferente, pero vamos a llegar a una depreciación total. Esa va a ser la depreciación del ejercicio y acumulada que vamos a reconocer por este cargo. ¿Sí? Yo creo que esto está clarísimo. Estos son los beneficios de poder desmembrar y depreciar por partes esta cuestión. El doctor Ricardo Massieri, que fue profesor mío de análisis contable, hablaba siempre de la depreciación de un camión por sus partes, ¿no? Decía, las ruedas no duran lo mismo que el motor. Las ruedas duran menos. Capaz que las ruedas duran... Es más, las ruedas pueden medirse por kilómetros. El motor
tal vez puede medirse también por kilómetros o por años, pero las ruedas no se miden por año. Yo en un año puedo hacer muchos kilómetros y reventar. ¿Sí? Sin embargo, el motor es más probable que nos dure varios años. ¿Sí? Y lo mismo con diferentes partes, la chapa, el plato, bueno, los diferentes componentes. Bien, esto para que sea ilustrativo de que también por normas locales este tema en algún momento estaba visto o estaba por verse. Modelo de revaluación, el caso práctico número 4, este es un caso largo, yo se los voy a dejar para que lo analicen ustedes y en el próximo encuentro presencial lo vemos, pero sí me quiero detener en este tema de las permutas, porque vimos permutas y porque les dije que había un caso que hablaba sobre. Entonces, una empresa posee una maquinaria cuyo importe en libros es de 105.000, integrado por un costo de adquisición de 150.000. Es decir, si el importe en libros es de 105.000 y la adquisición es de 150.000, la depreciación acumulada es de 45.000, ¿sí? Pero su valor razonable es de 115. Con lo cual tenemos ahí ya un tema. O un tema que revisar, no necesariamente hay que hacer algo. Recuerden esto que les digo. Posteriormente, decide permutarlo por un terreno cuyo valor de costos es de 75.000 y su valor razonable es de 100. Entonces, nos da dos alternativas. La primera es la operación tiene carácter comercial, porque existen diferencias entre los valores razonables del bien integrado y el bien recibido. Entonces dice, el bien entregado vale 150, vale 105, el valor razonable es de 115. El bien recibido costó 75, pero su valor razonable es de 150. Bueno, veamos cómo se registra. Primero, yo voy a recibir un terreno que va a valer 115, ¿sí? Y voy a dar debajo una maquinaria que vale 150. Porque en definitiva, fíjense, lo que yo estoy entregando, yo poseo una maquinaria que vale 115, pero recibo un terreno por esa maquinaria, con lo cual el terreno entra en mi contabilidad a 115. Y la máquina se va a 150. Y además la máquina se va a 150, no porque el terreno valga 150, sino que porque su valor de origen es eso, menos depreciación acumulado va a salir. Ahora, veámoslo sencillamente. Yo tengo una maquinaria que vale 115. La voy a dar por un terreno. Mi terreno va a ingresar a mi contabilidad por 115. Voy a dar de baja por 105, valor de libro, la maquinaria, y voy a reconocer una ganancia por permuta de 10.000, que es lo que dice. ¿Y qué esta ganancia? Por permuta, a derecho del estado de resultado. ¿Sí? Ahora, cuando no tiene un interés comercial, dice que el terreno lo voy a reconocer al valor en libros y voy a dar de baja. O sea, cuando no tiene valor comercial, cuando no tiene interés comercial, no voy a reconocer resultados, sino que voy a dar de alta el terreno en mi contabilidad por el importe al libro, porque necesito que la contabilidad me cierre sin reconocer resultados. ¿Por qué? Porque no hay una cuestión comercial, entonces ¿por qué yo voy a pagar una ganancia? ¿Está bien? Y tienen ahí cómo realizaron los cálculos de la vida útil. Bien, hasta aquí vimos todo lo relacionado con la NIC 16 y pronto ahora nos vamos a tomar unos minutos y vamos a arrancar con la NIC 40. Aguárdenme un segundito, vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, continuando con la disertación, vamos a arrancar con la NIC 40 de propiedades de inversión. Como dijimos, estos son activos fijos que vamos a utilizar para invertir, ¿sí? Que no vamos a utilizar para el uso en la producción o en arrendamientos, ¿sí? O un uso comercial, sino que lo vamos a utilizar para invertir.
Y esto hay que exponerlo en forma separada de nuestro estado de situación financiera y informando en notas también cuáles son las condiciones de ese ingreso. Ya eso también lo vamos a ver. Con el tiempo, como dije, el material que vamos a usar es de la profesora Michelena, propiedades de inversión. Y vamos a ver un poco de qué se trata, porque lo hablamos muy en genérico, pero ahora vamos a ir viendo puntualmente de qué se trata. O a qué nos referimos con contenido, ya esto lo dejo para que lo vean ustedes. Nos vamos a centrar en el objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión y las exigencias de revelación de información correcta. Bueno, por eso les dije, debe ir revelado en notas determinada información que las van a ver ustedes. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver información a revelar, eso recuerden que lo ven ustedes. Pero principalmente es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión. La información a revelar. Alcance. Dentro del alcance, lo que les señalé, como ya les avisé, está eliminado a partir del año 2023, ¿sí? Pero es importante ver que respecto del alcance, el resumen, dice, reconocimiento, medición y relevación de información de propiedades de inversión. Entonces, esta norma se va a aplicar para el reconocimiento, para la medición y para el relevamiento de información sobre las propiedades de inversión. ¿Sí? Eh, y no sé, a ver, acá dice a continuación, ¿a qué no se aplica? Y la norma, el párrafo 4 de la norma dice, esta norma no se va a aplicar cuando se aplique NIC 41 y NIC 16, la NIC 16 que acabamos de ver, cuando se aplique esa norma no se va a aplicar esta. Y los derechos mineros y reservas minerales, tales como el petróleo y demás, que ya vimos que tampoco se usaron por NIC 16. Entonces, encuadran dentro de otra norma. Respecto de las definiciones, o cuando se refiere a definiciones, yo tomé las definiciones de el resumen, porque las definiciones de la norma son transcritas en estas presentaciones, entonces me pareció mejor verlas desde aquí. Propiedades de inversión son activos mantenidos por el propietario o por el arrendatario financiero para obtener rentas o apreciación del capital con ambos fines. Incluye uso en la producción o suministro de bienes y servicios y bienes para fines administrativos. Venta en el curso ordinario de las operaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos el NIC 16? Todo lo que decíamos que era propiedad de planta y equipo. Bueno, todo lo que no es propiedad de planta y equipo en ese contexto es propiedad de inversión. ¿Sí? Fíjense, mantenido por el propietario o por el arrendatario financiero para obtener rentas. ¿Sí? El arrendatario financiero, para la figura del lease. Costo. Importe en efectivo o valor razonable que tiene un activo al momento de su adquisición, construcción o cuando sea aplicable. La misma definición de costo de la NIC 16, con lo cual no. Y libros es el importe por el que el activo se reconoce en el estado de situación financiera. También ya lo vimos en 16. Valor razonable. Precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada entre partes independientes de mercado a la fecha de emisión. O sea, el valor razonable es el valor al que cotiza, el valor de mercado, el valor en que se transacciona, o el valor que se pagaría por la transferencia de un pasivo, en el caso de que exista. Arrendamiento financiero, tipo de arrendamiento en el que se sustancia
en el que sustancialmente se transfieren los riesgos y ventajas del activo, riesgos y ventajas, ¿sí? Y arrendamiento operativo, tipo de arrendamiento en el que no existe transferencia alguna de riesgos y ventajas. La diferencia entre arrendamiento financiero y arrendamiento operativo, que ya lo vimos la clase pasada con el doctor Hermoso. La clase pasada, la disertación sobre NIF 16 del doctor Hermoso. Bien, ¿alguna cuestión más sobre definiciones? Si no, vamos a pasar a la medición en el momento del reconocimiento, es decir, una medición inicial. Y esto lo vamos a encontrar en el párrafo B. Y dice así: las propiedades de inversión de las que es dueño se medirán inicialmente al costo. Los costos asociados a la transacción se incluirán en la medición inicial. Entonces, todas las propiedades de inversión se van a medir al costo. Ya después, ya vimos lo que es el costo, ¿sí? En la análisis. Se van a medir al costo. ¿Más qué dice? Más todos los costos asociados a la transacción, ¿sí? Sellados, gastos de escribanos, honorarios y demás. Bueno, esto no parece. Aguárdeme un segundito, que estoy viendo si hay algún otro párrafo. Ah, perfecto, no. Los párrafos 28, 29 y 29A son exactamente iguales a los de la ANI 16, que quedaron ahí dando vueltas y no sabías incorporarlos. O no. Vamos a pasar al, en realidad, 7 y 8, ¿sí? Está en el resumen que ustedes tienen cargado en la plataforma. Fíjense que estas tres presentaciones sobre la medición en el momento inicial refieren a que el costo más los desembolsos directamente atribuibles son el costo de adquisición de una propiedad de inversión. Estas tres presentaciones les tiene que quedar esa, ¿cómo se llama? Esa reflexión. Después tenemos una cuestión que aquí no vamos a ver. Bien, vamos a ver reconocimiento entonces. Que hasta a esto quería llegar. Esto lo vamos a ver directamente de la norma, después vamos a ver algunas cuestiones en el resumen. Lo vamos a ver en el párrafo 16. Y dice así: las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando y solo cuando sea probable que los beneficios económicos futuros estén asociados a tales propiedades de inversión y fluyan a la entidad, y el costo de propiedades de inversión pueda ser medido en forma fiable. Fíjense que la medición fiable siempre es importante. El resumen dice: reconocimiento de un activo, sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la entidad y exista el costo de las propiedades de inversión sea medido en forma. El resumen lo da un poco más sencillo, pero básicamente para que haya reconocimiento tienen que darse que los beneficios vayan hacia la entidad o que la entidad pueda controlar los beneficios, como se suele decir, y que esos beneficios se puedan medir en forma fiable con todos los aditamentos que ya vimos en la NIC 16, que no vamos a repetir, pero que los pueden encontrar en los párrafos 28, 29 y 29A de la norma. Esta número 10, medición posterior a este reconocimiento inicial o esta medición inicial, está en el párrafo 30 de la norma.
que habla sobre política contable, y dice, a excepción de lo señalado en los párrafos 32, párrafos 34, la entidad elegirá la política contable, el modelo del valor razonable contenido en los párrafos 33 a 55, o el modelo del costo contenido en el párrafo 56 y aplicará esa política contable a su propiedad, propiedad de inversión. Es decir, lo que está diciendo acá es que posteriormente, lo mismo que decíamos en la NIC 16, o va a usar el método del costo, el modelo del costo, o el modelo del valor razonable, con todas las implicancias que tiene cada uno de los modelos. El resumen sobre la medición posterior al reconocimiento dice, a nivel de política contable, la entidad puede escoger entre el modelo del valor razonable o el modelo del costo que ya vimos. No vamos a repetir o ser reincidentes en esto. La política contable debe ser aplicada de forma consistente con todas las propiedades de inversión. ¿Sí? O sea, acá no es que vamos a usar un elemento de PP, de propiedad planta de equipo, sino que va a ser consistente con todas las propiedades de inversión que tengamos. ¿Sí? Tenemos que ver cuál es nuestra cartera de propiedades de inversión y aplicarlo en forma consistente a ello. Habla en algún lado sobre el 11. Modelo del valor razonable. Bueno, yo me señalé algo para hablar del modelo del valor razonable, porque está visto acá. Veamos si hay alguna diferencia sobre lo que ya vimos en la NIC 16. Cuando la entidad haya escogido este modelo, en adelante todas sus propiedades de inversión serán medidas bajo el mismo, excepto cuando el mercado para propiedades similares a la propiedad, el mercado para las propiedades similares, disculpen, el mercado para propiedades similares a la de propiedad de inversión esté inactivo. No leía, ya hasta ahora ya no leo bien. Esté inactivo, es decir, no haya mercado. Cuando no haya mercado para una propiedad de inversión, no la vamos a poder medir por este método. Por eso estas diferencias respecto de la NIC 16. No se puede disponer de otras formas de medir el valor razonable. Es decir, cuando el mercado esté inactivo y no haya forma de medir el valor razonable, no vamos a poder usar este método en propiedades de inversión. Si lo utilizamos para una propiedad de inversión, lo utilizamos para todas las propiedades de inversión. Distinto de propiedad planta de equipo que nos hablaba de elementos con características similares. Algo más de aquí yendo a la norma, sobre la imposibilidad de medir con fiabilidad el valor razonable. Es decir, cuando no podemos encontrar el valor razonable, empiezan a surgir estas dos cuestiones que son las filminas 12 y 13. ¿Sí? Vamos a leerla, pero es un poco el resumen de todo lo que dice. Acá la vamos a ir analizando por. Existe una presunción refutable, la norma, o sea, es refutable, es una presunción, toda presunción es refutable, de que una entidad podrá medir en forma fiable y continua el valor razonable de una propiedad de inversión. Sin embargo, en casos excepcionales, cuando la entidad adquiera por primera vez una propiedad de inversión, existe evidencia clara de que la entidad no va a poder medir en forma fiable y continúa el valor razonable de la propiedad de inversión. Esto surge cuando y solo cuando el mercado para propiedades similares está inactivo. Bueno, un poco lo que veíamos en el resumen, ¿no? Y no se pueda disponer de otras formas de medir el valor razonable. Si una entidad estableciese que el valor razonable de una propiedad de inversión en construcción no se puede medir con fiabilidad, pero espera que lo sea cuando finalice su construcción, medirá dicha propiedad de inversión en construcción por su costo hasta que pueda determinar el valor razonable de forma fiable y haya completado su construcción. No se puede medir con fiabilidad de una forma continuada, la entidad medirá dicha propiedad de inversión aplicando el modelo de costo. Entonces, si se espera, ¿qué es lo que dice la norma? Si no puedo medir con fiabilidad ahora, pero puedo medir con fiabilidad en el futuro, mido ahora el costo y en el futuro mido con fiabilidad. Mido el valor razonable. Por el modelo del valor razonable. Esto es lo que dice la norma. Si sé que no voy a nunca poder medir con fiabilidad el valor razonable, utilizo siempre el método.
Todo este choclo y todo este modelo de valorización de valor razonable de la obtención nos dice un poco todo esto. Vamos a ver qué nos dice sobre el modelo del costo. Sobre el modelo del costo. Algunas apreciaciones que no sé si difieren de la NIF 16. Dice, cuando una entidad haya escogido este método, en adelante todas sus propiedades de inversión serán medidas bajo el mismo de acuerdo con los requisitos de la NIF 16 que ya no nos dice nada. Cuando las propiedades de inversión estén clasificadas como mantenidas para la venta, la medición se realizará por NIF 15 y por NIF 5, que vieron conmigo ya en otra disertación presencial, con lo cual utilizarán ese modelo cuando estén mantenidas para la venta, que ya sabemos todas las condiciones que tienen que darse y que son medidas a valor. Bien, sobre transferencia, el apartado dice, las transferencias A o de propiedades de inversión se realizarán cuando exista un cambio en su uso, como de propiedad de inversión, instalación ocupada por el dueño, inicio de la ocupación por parte del propietario, de propiedad de inversión a inventarios, es decir, la mando como destinada a la venta, inicio de un desarrollo con intención de venta, de instalación ocupada por el propietario a propiedades de inversión, fin de la ocupación por el propietario, son todos ejemplos de cuando hay transferencias. Y en este caso hay que hacer la transferencia a o de propiedad de inversión, o sea, lo sacamos o lo incorporamos a propiedades de inversión, ¿no? De inventarios a propiedades de inversión, inicio de la operación de arrendamiento operativo de un tercero. Bien, hasta aquí el resumen. Esto lo van a encontrar en el párrafo 57. Yo creo que está mejor explicado en el resumen, pero pueden verlo tranquilamente en el párrafo 57. Lo que acabamos de leer. Y vamos a ver un poco, antes de las disposiciones, un poco los artículos 60, 61, 63 y 65. Veamos qué dice. Dicen, para la transferencia de propiedades de inversión, contabilizadas según valor razonable, propiedades ocupadas por su dueño o inventarios, el costo de la propiedad a efectos de contabilización se utilizará la NIC 16, la NIC 16 o la NIC 2 conforme lo que corresponde. Esto dice el párrafo 60. El párrafo 61 dice, si una propiedad ocupada por el dueño se convierte en una propiedad de inversión, que se contabiliza por su valor razonable, una entidad aplicará la NIC 16 y la NIC 16. El párrafo 63 dice, en caso de que la transferencia de un elemento de propiedad de inversión de inventarios a propiedad de inversión para contabilizarlo a su valor razonable, cualquiera de las diferencias entre el valor razonable de la propiedad en esa fecha y su importe en libros se reconocerá como un resultado del ejercicio. Es decir, cualquier diferencia de valor. Cuando hacemos movimientos de propiedades, es probable que tengamos diferencias, ¿sí?, entre su valor razonable y su valor en libros por diferencias de métodos de evaluación. Bueno, eso se va a reconocer como resultado del ejercicio. Y el párrafo 65 dice, cuando una entidad termine la construcción o desarrollo de una propiedad de inversión construida por la propia entidad que vaya a ser contabilizada por su valor razonable, cualquier diferencia entre el valor razonable y el importe en libros se reconocerá como resultado. Entonces, acá lo que nos dice es, de cualquiera de las opciones del párrafo 57, se van a contabilizar de tal o cual. Esto nos habla un poco de cómo se va a contabilizar todo. Bien, disposiciones, información a revelar y fecha de vigencia, lo vamos a dejar para que lo analicen ustedes, como siempre, y hagan las preguntas que tengan que hacer, porque en general la información a revelar, siempre lo mismo, o sea, no necesita ninguna aclaración adicional al respecto, pero sí nos vamos a detener unos segundos en la aplicación práctica de esto. Fíjense que el primer caso es muy teórico, nos dice determinar el tratamiento contable para las siguientes situaciones y veremos si es propiedad de inversión o si es propiedad, planta y equipo conforme a la norma, ¿sí? Un edificio alquilado mediante
varios alquileres operativos, claramente sabemos que es una propiedad de inversión porque lo acabamos de ver en unas situaciones de las 40, ¿sí? Pero, por ejemplo, el 3, que dice inmueble ocupado por el propietario y destinado a la actividad, ¿sí? Obviamente no es una propiedad de inversión, sino que se usa en el giro de la empresa y eso genera que sea una propiedad. Esto lo dejo para que lo vean ustedes. Cualquier duda sobre el particular me consulta. Reconocimiento inicial del párrafo 20 y del párrafo 33 y 35. Tenemos una empresa adquirida en el 2021, que ha adquirido en el 2021 oficinas, ¿sí? Y los datos son: importe de la compra 10 millones, honorarios 800, tasas judiciales 500, gastos de mantenimiento 45. Y nos dice cuál es el valor al cierre, ¿sí? El valor corriente. Entonces nos solicita contabilizar la medición inicial. Fíjense que tenemos el precio de la compra más todos los gastos necesarios. Un poco lo que decía el primer párrafo de la norma que leímos. Eso nos da un total de 11.300. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Reconocimiento contable, propiedades de inversión, 11.300, conforme lo pagamos. Los gastos de mantenimiento son meramente. Ahora, al cierre vamos a comparar con el valor razonable. Tenemos una diferencia, un incremento de 3.700.000 pesos, con lo cual vamos a valorizarnos propiedad de inversión, ¿sí? Y vamos a reconocer el ingreso por medida de valor razonable, que precisamente invertimos en esta propiedad para ganar. Es justo que tengamos una ganancia por. Esto no tiene ninguna cuestión difícil que tengamos que puntualizar. El ejercicio número 3 dice modelo del costo. Una empresa adquirió un terreno por 500.000 para obtener plusvalía a lo largo del plazo. Debió pagar costos adicionales por 50.000 pesos en concepto de vallado. Al cierre del ejercicio está sujeto a una planificación urbanística y el precio de la expropiación es de 400.000, nos van a expropiar. Se solicita medir la inversión en el momento inicial y en el momento del cierre. Entonces, fíjense que al momento inicial vale 550, lo que lo pague más los gastos. Y así lo registro. Al cierre, fíjense que el valor recuperable es de 400.000 pesos, porque me lo van a expropiar por ese valor. Entonces, si yo lo tenía medio de 150, debo reconocer una desvalorización de 150. Gastos por deterioro a pérdida acumulada por deterioro de valor. Pérdida acumulada por deterioro de valor. Bien, acá lo que estamos haciendo es reconocer el deterioro del activo. Regularizador activo. Esta cuenta, acá puedo disentir con la doctora Michelena y decir, bueno, en vez de reconocer esta regularizadora, doctor Fowler Newton, bien podría yo reconocer la baja en propiedades de inversión directa. Me gusta. Pero bueno, sé que en algún momento hubo alguna discusión sobre. El ejercicio 57 lo voy a dejar para que lo vean ustedes. No vamos a indagar sobre eso. Y el ejercicio número 5 también lo voy a dejar para que lo vean ustedes porque es un caso largo. Cualquier cosa me preguntan. Ya vi que no tiene ninguna complicación, pero focalícense en los casos que vimos y ahonden en estos casos que son casos completos y son casos integrales. ¿Sí? Y además les señala que son casos del párrafo 56. Así que bueno, espero que esta disertación les haya sido espero que esta disertación les haya sido intuitiva, más o menos dura lo que dura un encuentro normal y habitual, obviamente, sin preguntas, y de vuelta, por ahí se hace un poco más corto, el tiempo de repregunta, rever algunas cuestiones, o incluso en la preparación que hacemos nosotros, el cañón, los 15 minutos extra,
y demás en clase nos demoran por ahí también 15 o 20 minutos más. La introducción a la clase y demás, por lo cual este, está bueno que se tomen este tiempo para ver esta disertación. Así que bueno, de mi parte, les agradezco muchísimo por la atención prestada y cualquier consulta, ya saben, me la pueden mandar por mail, me la pueden mandar al foro, me la pueden pasar por este medio, o incluso presencial, como está previsto la semana que viene. En la próxima disertación, que bueno, oportunamente les diré sobre qué tema. Bien, de mi parte, muchísimas gracias y seguimos en contacto.